Sí, tengo R3 acá. Y tengo el mismo R3 acá. O sea que en realidad yo estoy en R3. No me he salido de él. Pero cuando hablo de la idéntica, pues tengo que dibujar dos para hablar de la idéntica, a pesar de que es el mismo. Dominio y rango, como se llame eso. ¿Qué pasa? Que esta matriz, la idéntica, tiene la propiedad de que y de un vector da el mismo. Es la idéntica. ¿Qué pasa si tengo un vector? Tengo un vector z expresado en base v, que sea, por ejemplo, 3, 1, 2, en base v. Donde me refiero a v no necesariamente la base canónica, sino que si v era v1, v2, v3 en R3, y yo quiero hallar las componentes de z en base canónica, lo cual significa un cambio de base. Hallar las componentes de z en base canónica, lo cual significa un cambio de base. Entonces, si yo tengo la matriz de la idéntica, si yo tengo la idéntica en base v, que voy a hacer así, o pongo una sola, porque es la misma, resulta que esa idéntica va a tomar vectores en R3. Si yo tengo la idéntica en base de salida V y en base de llegada E, y se la aplico a un vector Z que esté en base V, lo que me da es el mismo vector Z, pero en base E. Entonces, esta matriz idéntica lo que está haciendo una máquina para cambiar de base V a base E. Pero además yo dije que IVE se construía colocando IV1 en base E y V2 en base E y V3 en base E, por teoría general. Pero esto, el vector V1 en base E, es el mismo vector V1. Y este es el mismo vector V2 y el otro mismo vector es V3. Entonces, esta matriz, que es la idéntica, es la matriz de cambio de base, la que utilizo para cambiar bases de V a la base canónica, y es muy fácil de construir. Pero como es la que cambio de base, los libros escriben así muchos, pero yo la llamo la matriz de cambio de base de B a E, de V a E. Y además de darle ese nombre por matriz de cambio de base, le pongo esa C. Yo sé que es simplemente escribir el vector V1, V2 y V3. Sea la base V. 1, 0, 1, 0, para que sea sencilla, 0, 2 y 1, 1, 1. Con suerte es una base, espero yo, ¿no? Confío que sea una base. Claro, yo voy a saber si es una base simplemente calculando el determinante de 1, 0, 1, 0, 0, 2 y 1, 1, 1, y si son independientes el determinante es diferente de 0, más, menos, me vengo por aquí y me va a dar el negativo de 1, 0, 1, 2 y me dio
Menos 2, diferente de 0. Es una base, gracias a Dios. Sea esa base. Vamos a hallar la matriz de cambio de base, de la base B, V, a la canónica. Pues ya sabemos que es solamente 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 1. Si tengo un vector cualquiera, U, que en la base V tiene componentes 3, 4, para calcular U en base canónica, que generalmente se llama U, simplemente tomo la matriz de cambio de base y se la aplico a U, que está en base V, y me da U en la canónica. Es decir, que yo tomaría a esta señora que está acá, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 1, y como este señor, corrijo, porque estoy en R3, y hago las operaciones. Aquí me da 5, aquí me da 4, y aquí me da 13, creo. ¿Ok? Claro. Es cierto que esta va de V a E. Es cierto que este está en base V, y es cierto que este está en base canónica, que no se escribe nada. Es decir, si a mí me dan las bases y me dan cualquier vector en esa base y quieren pasarlo a la canónica, es muy fácil, porque tengo mi máquina que hace los cambios y se la aplico.